En la segunda parte del vídeo, en el que se trata la geomorfología de las regiones áridas y semiáridas, vamos a ver los principales paisajes y geoformas que se originan en base a las condiciones climáticas de estos ambientes, así como los procesos que las causan. Los desiertos de roca son aquellos en los que aflora directamente el sustrato rocoso. Estos desiertos pueden aparecer en zonas orogénicas donde el relieve está marcado por las cordilleras, en regiones de plataforma donde las estructuras rocosas aparecen por el encajamiento de la red fluvial e igualmente en escudos. Debido a la erosión y al transporte eólico se forman los pavimentos desérticos, que son planicies que abarcan grandes extensiones en las cuales el suelo, generalmente bastante compactado, está formado principalmente por clastos de tamaño grava en una matriz de finos. En ocasiones puede aflorar directamente el sustrato rocoso erosionado, estos últimos asociados a los desiertos de roca antes mencionados. Su formación está ligada a la deflación eólica. El viento transporta del suelo los materiales de tamaño arena inferiores, sin posibilidad de movilizar los fragmentos de mayor tamaño debido a la limitación de su capacidad de carga habitual. A medida que el proceso avanza, cada vez hay mayor porcentaje de gruesos en superficie y el suelo está más compactado. Cuando se ha creado una cobertera en superficie de estos materiales gruesos, el mismo pavimento ejerce una acción protectora sobre la erosión del suelo bajo él. Su desarrollo puede ser debido al retrabajo de antiguos depósitos aluviales o al propio lecho rocoso erosionado. Por procesos similares se forman los pavimentos periglaciares. Estos pavimentos corresponden a los desiertos pedregosos, que reciben diferentes nombres según la región, siendo el más empleado el término reg. También se conocen como hamadas, si bien este último se emplea más para los pavimentos desérticos localizados en zonas estructurales de meseta. Los materiales movilizados en el entorno de los pavimentos desérticos se van acumulando en función de su tamaño en zonas distales a estos. En esta situación encontramos los desiertos de arena denominados ergs. Corresponden a vastas acumulaciones de arena, generalmente conformados por dunas de distintas morfologías, aunque ocasionalmente aparecen como mantos de arena, donde ésta cubre la superficie dejando una topografía bastante plana. Las partículas más finas transportadas por el viento alcanzan regiones mucho más alejadas. La acumulación de las mismas genera los loess, que son depósitos principalmente de limos que no presentan estratificación. En regiones de climas áridos, sus depósitos se forman donde la vegetación es abundante y facilita su fijación. Mineralógicamente están compuestos por cuarzo, feldespato, calcita, detritos orgánicos y minerales del grupo de las arcillas, dependiendo siempre de la roca fuente de la que proceden. En estos ambientes desérticos es común la aparición de Inselbergs, que son montes isla o cerros testigo. Son por tanto relieves rocosos aislados rodeados por una llanura sedimentaria. Se originan fruto de los procesos de erosión y sedimentación y corresponden a relictos rocosos que han resistido los procesos erosivos durante largos periodos de tiempo. Los Inselbergs pueden elevarse cientos de metros por encima de las llanuras circundantes. Los glacis son superficies de baja pendiente y perfil longitudinal cóncavo que marcan la transición entre taludes o laderas más o menos escarpadas y un fondo de valle o una llanura. Cuando está labrado directamente en la roca se denominan glacis rocosos o pedimento, pudiendo estar ligeramente cubierto de material disgregado o tapados por un talud de derrubios. La formación del pedimento se relaciona con el retroceso progresivo de las laderas por los procesos de erosión y meteorización que desgastan el relieve, mientras que los materiales movilizados se van acumulando en la base. Si el glacis está formado por una potente capa de material detrítico, se denomina glacis de acumulación, y generalmente la poca pendiente se va reduciendo a medida que se aleja de la ladera por la acumulación de estos materiales. Esta acumulación se forma principalmente por la arrollada difusa. En relación igualmente con las laderas en zonas desérticas, aparecen las denominadas facetas triangulares de ladera, con frecuencia asociadas a mesas y cerros testigos. Presentan una morfología similar a las facetas triangulares que se desarrollan a favor de estratos inclinados o en escarpes de falla. En este caso se originan en los materiales detríticos derivados de la erosión del escarpe rocoso y que se acumulan gravitacionalmente en el talud de derrubios.
La disección de estos depósitos por los canales que genera la escorrentía superficial, acompañada por el retroceso del escarpe, conduce a la desconexión de los taludes de este, perdurando en estos morfologías triangulares o trapezoidales. En sectores donde hay afloramientos rocosos son frecuentes morfologías de tipo Yardangs, que corresponden a formaciones rocosas aisladas que adquieren formas alargadas fruto de la abrasión eólica. Estas estructuras pueden aparecer alineadas en grupos y separadas por corredores intermedios. Su morfología y orientación se debe a que el viento suele incidir siempre desde la misma dirección. El lado del Yardang del que procede el viento presenta una mayor pendiente que el extremo opuesto. Los Yardangs pueden tener varios metros de altura y kilómetros de longitud. En ocasiones pueden darse en sedimentos consolidados, siendo su desarrollo mucho más rápido. Cuando la erosión es más pronunciada en la base del cuerpo rocoso que en la parte superior, los Yardangs adquieren morfologías fungiformes o en seta. Esto es debido a que la movilización de los granos de arena por parte del viento superficial, siendo más frecuente en el primer metro desde el suelo. Los tafoni y los panales de abeja o alvéolos también son morfologías que se desarrollan en el sustrato rocoso, formándose en la superficie de las rocas expuestas, las cuales exhiben cavidades cóncavas de tamaños variables. Estas formas se dan en rocas cristalinas o arenisca. Su origen parece ser debido a una combinación de procesos como son la presión eólica y la meteorización orgánica, siendo el principal responsable de su formación la haloclastia. Los panales de abeja son en general más pequeños y uniformes, formados por oquedades de pocos centímetros, mientras que los tafoni presentan morfologías más heterogéneas y mayores tamaños en general. Es muy frecuente que los afloramientos rocosos silíceos e incluso los fragmentos de grava que conforman los pavimentos desérticos estén recubiertos por una pátina de óxidos de hierro y manganeso. Este fenómeno se conoce como barniz desértico. Para la formación de estos barnices es necesaria la presencia de humedad, que suele deberse a la condensación del rocío. El agua directamente o bien la presencia de bacterias quimiótrofas causan la movilización del hierro y del manganeso a partir de los minerales de la roca, propiciando que precipiten los óxidos de estos elementos en la superficie de la misma. Partículas de arcilla pueden formar parte de la pátina igualmente. Por su parte, la incidencia del viento y los fragmentos que arrastra le dan el pulido por abrasión característico. En estos ambientes secos y cálidos también es común la presencia de suelos ordenados o estructurados, que corresponden a superficies del terreno que presentan formas geométricas repetidas, como círculos o polígonos. La formación de estos suelos en regiones áridas se relaciona con variaciones del contenido de humedad del suelo. Las grietas de desecación aparecen en suelos que han sido cubiertos temporalmente por una lámina de agua. Generalmente, estos suelos tienen una ordenación granodecreciente, por lo que en superficie son más abundantes las partículas de arcilla. Cuando la cubierta de agua desaparece, se da la deshidratación de las arcillas expansivas por secado, alcanzando ésta su límite de retracción y causando una reducción del volumen del suelo, que se compensa con la aparición de fracturas en el mismo, mientras que limos y arenas no sufren cambio de volumen al secarse. Esto da lugar a la aparición de un perfil agrietado, donde las fracturas son más anchas en superficie que en profundidad, pudiendo presentar diversas morfologías tanto rectas como irregulares y con superficies planas, cóncavas o convexas. Un tipo de morfologías caracterizadas por la presencia de grietas separadas por microtúmulos se denominan popcorn. Otra tipología de suelos ordenados son los hilgai, aunque estos no son exclusivos de zonas desérticas. Son morfologías causadas por una edafoturbación del suelo, a causa de ciclos de hidratación y secado de suelos ricos en arcillas. Los esfuerzos generados por el cambio de estado de hidratación de las arcillas expansivas en estos ciclos da lugar a que determinadas zonas del suelo queden sobreelevadas, mientras que otras queden hundidas, lo que da origen al desarrollo de una superficie con montículos y depresiones. Una característica importante para la formación de los hilgai es el desarrollo durante la estación seca de grietas verticales en la superficie del suelo y grietas horizontales en profundidad. Durante los periodos húmedos, el agua que penetra en las grietas verticales hace que éstas se sellen por la expansión de las arcillas, mientras que las horizontales solamente se cierran en las zonas próximas a las verticales, por donde llega la hidratación.
El cierre parcial de las grietas horizontales fuerza al aire que queda en el mismo a comprimirse lateralmente y expandirse en la vertical, originando las elevaciones en la superficie del suelo. En ambientes secos es frecuente la aparición de costras en la zona superior de los suelos. Estas costras cementan y endurecen la superficie de los mismos, pudiendo tener distintas composiciones. En general, el mecanismo de formación es la movilización vertical hacia arriba de aguas subterráneas desde la zona freática debido a las altas temperaturas, dando lugar a la precipitación de minerales en superficie por la evaporación del agua. El tipo de costras depende de la composición química del agua, que a su vez está condicionada por los materiales a través de los cuales circula el agua subterránea. La formación de costras silíceas origina un tipo de suelos denominados silcretas, los cuales se forman por encima del nivel freático a partir de la precipitación de sílice disuelta en el agua subterránea. Los gipsisoles son acumulaciones de yeso que aparecen comúnmente unos centímetros por debajo de la superficie del terreno, con potencias variables que pueden alcanzar hasta varios metros. Su génesis se debe a la precipitación de yeso en relación con aguas subterráneas o zonas lacustres. El yeso también puede provenir de la sedimentación de polvo eólico y su posterior cementación. La aparición de costras calizas en los suelos origina la formación de calcretas o caliches. El carbonato y el calcio que va en disolución en las aguas puede tener un origen muy variado, como polvo eólico, bioclastos, etc. La erosión pluvial a causa de la colisión de las gotas de lluvia contra el suelo o roca tiene un gran efecto en estas regiones debido a la ausencia o escasez de vegetación. Dicha falta de vegetación dificulta la retención del agua por parte del suelo. Además, el desarrollo de costras en los suelos tiene el mismo efecto, lo que deriva en que esta agua se movilice principalmente por escorrentía, teniendo un gran efecto sobre la superficie. El impacto de las gotas de lluvia contra el suelo desnudo provoca el desprendimiento y la proyección de las partículas en todas direcciones. Este fenómeno es mucho más limitado en el caso de que el sustrato sea rocoso. Tras su caída, las gotas tienden a juntarse y movilizarse sobre la superficie, pudiendo arrastrar partículas a su paso. El agua puede discurrir de forma superficial sin un cauce en forma de arroyada. Estas pueden ser difusas, movilizándose como pequeños hilos de agua trenzados. Estos hilos pueden unificarse moviéndose paralelamente, formando una arroyada laminar cuando el volumen de agua es mayor. De otra forma, la arroyada puede ser concentrada, caracterizada por la existencia de un flujo lineal del agua. La arroyada pasa de difusa a ser concentrada cuando aumenta su velocidad o la superficie por la que circula es muy rugosa. Cuando no sufre infiltración, el flujo de agua superficial finalmente tiende a encauzarse por lechos secos preexistentes. Los cauces fluviales en los desiertos son mayoritariamente efímeros, con la excepción de los ríos alóctonos que drenan el agua desde áreas no desérticas, como el Nilo, por ejemplo. Es muy común que los cursos de agua en estas regiones desemboquen en cuencas endorreicas o pierdan su caudal por infiltración. Por lo tanto, la erosión, transporte y sedimentación cuando existe un flujo hídrico superficial dependerán del tipo de escorrentía y del material sobre el que circula. Las rocas poco competentes y los suelos son fácilmente erosionables por la arroyada. La arroyada difusa genera una erosión laminar, con una remoción homogénea de las partículas sobre la superficie por la que circulan. Esta circulación da origen a los interregueros, que son superficies de suelo bastante regulares debido a la movilización del flujo. Las partículas transportadas se depositan con frecuencia en la base de las laderas, aportando material a los glacis. Por su parte, la arroyada concentrada puede abrir pequeñas incisiones lineales debido a su turbulencia. Estos regueros o surcos son de dimensiones centimétricas a decimétricas en profundidad y van aumentando su tamaño en superficie por un proceso de erosión remontante. La evolución de estos surcos en el relieve puede dar lugar a la formación de cárcavas y barrancos, cuyas incisiones son cada vez más verticalizadas y profundas. En el caso de los barrancos, son de mayores dimensiones y no presentan ramificaciones. Estos tipos de paisaje que presentan estas morfologías de arrollada por flujos turbulentos y se desarrollan en regiones áridas se denominan badlands, tierras malas o baldías. Otro fenómeno erosivo causado por la circulación de agua
en este caso por infiltración, es el piping o tubificación, que consiste en la formación de túneles bajo el suelo por procesos de dispersión y disolución en el interior de estos a causa de flujos hídricos subsuperficiales. Este fenómeno se da principalmente en suelos formados por partículas finas, con un alto contenido en sodio y arcillas expansivas. Los tubos pueden llegar a colapsar, dando lugar al desarrollo de cárcavas en superficie. Los procesos fluviales en ambientes secos se caracterizan por la presencia de cauces que la mayor parte del año están secos. Estos reciben distintos nombres, como wadis y ramblas. Sus cauces, asociados a zonas de montaña, son anchos y poco profundos, con un fondo cubierto por material de los aluviones que lo transitan esporádicamente. En ocasiones se pueden encontrar terrazas en estos, lo que indica periodos de erosión y sedimentación alternantes. Su circulación de agua suele estar limitada a eventos de avenidas torrenciales o flash floods, en los cuales además se movilizan gran cantidad de materiales. Las incisiones de los valles pueden ser más verticalizada, configurando cañones por donde transita el agua continuamente o de forma esporádica. Los abanicos aluviales son muy característicos en estas regiones. Se trata de depósitos potentes que se forman en áreas llanas a los pies de las montañas, fruto de la pérdida de confinamiento de los cauces fluviales por los que transitan las avenidas de agua, que causan la disminución brusca de la capacidad portante del flujo y la deposición de la carga de sedimentos. Su geometría es en forma de delta, con el vértice apuntando hacia la zona montañosa. Es común que los flujos fluviales esporádicos drenen su contenido a una cuenca endorreica sin existir una red de drenaje definida. En esta situación, el agua se acumula temporalmente formando lagos con una delgada lámina de agua, que posteriormente se secan por evaporación o infiltración. El aporte de agua en estos lagos también puede tener una importante componente subterránea. El resultado de esta acumulación de agua temporal y su secado es la sedimentación de materiales finos y la precipitación de sales. La génesis de estas cuencas endorreicas puede ser tectónica, asociada a fallas o hundimiento, o bien tener un origen erosivo por deflación, en cuyo caso son de menor tamaño. Estas cuencas presentan lechos planos, compuestos típicamente por limos finos y arcillas, y frecuentemente con costras de sales precipitadas. Reciben el nombre de playa o playa lake, y en ocasiones se hace referencia a estos cuerpos como sepkas continentales. Sin embargo, el término sepka más correctamente corresponde a lagunas poco profundas próximas a la costa con deposición de vaporitas. El agua llega principalmente por ascenso capilar formando un lago somero, el cual por efecto del clima tenderá a secarse con la consiguiente precipitación de las sales. En relación a estas acumulaciones de agua, tanto sepkas como playa lakes se desarrollan diversas morfologías, como polígonos de sal por la conjunción de los procesos de formación de suelos poligonales y la precipitación de sales en las fracturas. Pináculos de lodo y sal, debido a la precipitación de sales en la interfaz entre la lámina de agua y el aire, y la mezcla de estas con el lodo en suspensión. En ocasiones aparecen también estromatolitos en las aguas, que son bioconstrucciones realizadas por cianobacterias, algunas de las cuales se desarrollan preferencialmente en aguas muy salinas y con una alta radiación ultravioleta. Las rosas del desierto cristalizan en ambientes evaporíticos ricos en aguas sulfatadas. Los cristales de yeso van creciendo junto con la arena y el limo presentes en el sedimento, dando las características morfologías que presentan. Las eflorescencias salinas son delgadas pátinas de sales que precipitan en la superficie de suelos y rocas. Las aguas que se infiltran y circulan de forma subterránea en el acuífero ocasionalmente pueden surgir en superficie cuando la capa impermeable que limita la infiltración del agua corta la superficie. Esto en regiones áridas genera los conocidos oasis, caracterizados por el crecimiento de vegetación que destaca en estas zonas desérticas. El agua subterránea puede proceder de áreas muy alejadas, pudiendo aparecer en regiones donde las tasas de lluvia son prácticamente nulas. Los problemas ambientales en las zonas áridas están relacionados sobre todo con la escasa disponibilidad de agua. El bombeo de los acuíferos provoca el agotamiento del recurso y en ocasiones hundimientos del suelo. También existen dificultades puntuales como las tormentas de arena y avenidas torrenciales, entre otros, siendo difícil su remediación.
Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.